Listo, chicos, ven mi diapositiva, ¿no? Sí, doctora. Bueno, generalmente, chicos, la hidatidosis es una enfermedad, es una zoonosis que abunda obviamente en nuestro país porque somos un país ganadero, sobre todo la zona de la sierra, ¿no? Generalmente dicha enfermedad abunda en la zona de Huancayo, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, la zona de Ica, son las zonas donde mayormente hay dicha enfermedad, ¿no? Y generalmente esto es producido por el Echinococcus, ¿no? Del género Granulosus, y generalmente el huésped ahí, el huésped es el perro que alberga dentro de su intestino, en el estadio adulto, alberga pues dicho parásito. Vamos a ver, perdón, chicos. Y obviamente dicho parásito, pues obviamente, el quiste hidatídico puede llamarse hidatidosis, quinococio hidatídico, enfermedad hidatídica, ¿no? Entonces nosotros tenemos el quiste hidatídico que está formado por la venticia y el hidátide propiamente dicho, ¿no? Esto es lo que va a constar dicha hidatidosis. Y obviamente nosotros tenemos el agente etiológico, que en este caso es el equinococo, que es una tenia hermafrodita, una de las más pequeñas, de 2 a 3 milímetros, ¿no? Que habita en intestinos de algunos mamíferos carnívoros, principalmente en este caso el perro. Y tenemos varias especies, ¿no? Unas 5 especies de Granulosus, el Motiloculares, Pachyonychus, Boyeli y Oligatus. Esos son los tipos de las especies de equinococos que producen dicha patología, ¿no? Y obviamente dentro del quiste hidatídico está la larva. Los huéspedes, tenemos huéspedes intermediarios, huésped accidental y huésped definitivo. Dentro de ellos tenemos al hombre, que es el huésped accidental. Los intermediarios son el ganado, ovino, porcino, bovino. Y el huésped definitivo, que en este caso en nuestro país es el perro, en otros países es el lobo y el chacal, ¿no? Tenemos el Echinococcus granulosus, como es una especie pequeña de tenia. Morfología, tenemos el escoles, que está formado por 4 ventosas y una doble corona de ganchos, y la estrobía consta de 3 probótides, que la última probótide en la cual están los huevos de 500 a 800 huevos, que no todos llegan a ser fértiles, y también ahí está el contenido de residuos, membranas, ganchitos, coronas que puede coleccionar en dicha zona. Nosotros sabemos, esto vamos a pasar porque obviamente se forman en zonas ganaderas. Este es el ciclo, la forma de que la última pleurotis, donde están los huevos albergados, pero también hay pequeñas coronas o ganchos, hay residuos que forman, ¿no?, una gran membrana con sus vesículas hijas, ¿no? Y el ciclo biológico, obviamente, de dicho enfermedad, pues obviamente es el perro, es obviamente que cuando realiza a hacer sus excretas, en las excretas está pululando pues el parásito, vive en el medio ambiente entre unos 34 37 grados centígrados, y lo que va a hacer es aspirar por la vía respiratoria aérea superior. No va a bajar porque este tipo de larva tiene unos pseudocilos, por lo cual le va a ir bajando la vía respiratoria alta, va a ir bajar por la zona del intestino delgado, y el intestino delgado va hacia la zona de las venas suprahepáticas, y va a vena porta, y de ahí llega al hígado, que viene a ser el primer filtro donde se forma mayormente el quiste hidatídico. Y obviamente esos pseudocilos va a ir por la zona del torrente sanguíneo a la vena cava inferior, sube por vena cava inferior, vena cava superior, y se deposita nuevamente aurícula derecha, y se alberga en el pulmón, que es el segundo filtro, ¿no? Es el segundo lugar donde se produce el quiste hidatídico.
Y si de corazón derecho pasa a corazón izquierdo, se puede producir en cualquier parte de los órganos o tejidos, ¿no? Si nosotros hacemos, obviamente, ¿qué es lo que pasa en las zonas ganaderas? En las zonas ganaderas lo que nosotros hacemos es, uno, perdón, en las zonas ganaderas lo que va a pasar, chicos, es que cuando se mata un ganado, se lo abre y obviamente le sacan todas las vísceras y las vísceras a veces están infectadas de los parásitos, ¿no? De las tenias, que son como el poblador andino dice que es como una guadija, ¿no? Como dice una masita con agua, dice, y eso le dan aguadija, algunos le llaman en la sierra, y eso le dan al perro, ¿verdad? Para comer, pues dice que es alimento, les dan. Entonces, obviamente también el perro se infecta. Por eso es que alberga en el intestino dichos parásitos. Y obviamente que elimina las excretas y eso, pues el perro es el mejor amigo del hombre, está de acá para acá con el perrito, pues entonces obviamente le infecta, ¿no? O netamente aspira el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué nosotros haríamos para albergar? Nosotros no tenemos un programa para la hidatidosis. Deberíamos tener un programa parecido como el de la tuberculosis, que es mundial y es un programa netamente el pulmonar. Ustedes saben, el tuberculoso, pues el programa es recontra carísimo por los medicamentos de alta gama, ¿no? Quizás los de primera línea son baratos, pero los de segunda, tercera, cuarta línea son antibióticos muy, muy caros, a diferencia de la etidosis, ¿no? El programa que se sería, se contrataría veterinarios o tecnistas para que traten al animal, tanto al perro como al ganado, ¿no? Se le da su medicación, en este caso tendríamos que darle a vendasol tanto al ganado como a los perros, ¿no? Para tratar de erradicar dicho parásito. Nosotros erradicamos dicho parásito, pues ya no tendríamos chicos hidatidosis pulmonar, por el cual este programa de hidatidosis sería muy barato. No tendrían que dar otra cosa, ¿no? Entonces, con esto nosotros ya erradicaríamos ya la hidatidosis, chicos. Ustedes ven, ustedes se ponen a revisar ahora con esto que han buscado de la revista de revistas, van a ver que la hidatidosis en países, hay países, chicos, más ganaderos que Perú. Es el caso de Argentina, es el caso de Brasil, que son mucho más ganaderos que nosotros. Sin embargo, si ustedes van a ver las casuísticas que tienen tanto Brasil como Argentina, casi no tienen hidatidosis. Y nosotros sí tenemos. ¿Por qué? Porque simplemente no se le enseña. Bueno, a poblador ya se le ha enseñado, al menos los que vienen acá a Lima se les enseña de cómo se contagió y evitar que tengan otros contactos o examinar a toda su familia si en caso tuviesen latidosis pulmonar. Entonces se les enseña al paciente a cómo se produjo dicha enfermedad. En esos países tienen programas y de cuales ya no tienen muy, a pesar que son más ganaderos, y nosotros no hacemos esos lineamientos para mejorar y entre comillas, erradicar dicha enfermedad, ¿no? Que es una zoonosis que abunda en nuestro país, ¿no? Ustedes saben que, bueno, ahorita con todo esto del COVID, pues la salud está pésima y eso se debe a que no hacen los programas debidos para evitar que siga el poblador teniendo pues dicha enfermedad. Como le vuelvo a repetir, es un programa que sería muy barato, a diferencia de la tuberculosis. Entonces, el hígado, como habíamos dicho, es el primer filtro. La mayoría de los embriones son fagocitados por el sistema mononuclear. Migración es de corazón derecho, pasa a pulmones, ¿no? Vías, venas suprahepáticas, cava inferior. Si nosotros pasamos como había dicho, de corazón derecho a corazón izquierda, por circulación sistémica va a pasar a diferentes órganos y tejidos. Y esto a nivel capilar del embrión se enclava como una masa multinucleada que mide 30 a 35 micas y empieza obviamente la transformación vesicular, ¿no? Tiene pseudocilos que va a ir formando a medida que va pasando ese embrión, se va a llamar a las semanas hexacanto hasta que llegue al primer filtro que es el hígado, ¿no? Entonces acá tenemos la transformación, vía hepática, tenemos intestino, vena porta, va a llegar al hígado, que es el primer filtro, después va a ir por vena cava inferior,
va a ir por corazón derecho, retira aurícula, derecha, se va hacia la parte pulmonar por la cava superior y llega al segundo filtro que es el pulmón. Y si nuevamente regresa, si sigue caminando esos pseudocilios, se va a ir ya como pasó a corazón derecho y de frente va a ir a aurícula izquierda y va a pasar. Y si ya pasó al lado izquierdo del corazón, pues puede ir a cualquiera de los órganos y tejidos. Tener en partes blandas, en zona de corazón. Generalmente el corazón es raro encontrar, pero sí encontrar. Generalmente se ubica en el septum interventricular. La acidosis a nivel de zona de corazón se ubica en dicha ubicación, ¿no? Entonces, generalmente un 40-45% se forma en hígado, un 30% en pulmón y en el resto de los órganos es un 15%. La división, nosotros ¿cómo dividimos en tres partes el quiste hidatídico? El quiste hidatídico tenemos la capa más externa en adventicia, la capa intermedia cuticular y la capa más interna es la germinativa. ¿No? Las estructuras del quiste hidatídico tenemos la adventicia, perdón, todo eso. La venticia que viene a ser la capa más externa, que es la capa pues que es la reacción de defensa del organismo agredido, tiene una capa interna y una capa externa. Una capa interna, que es una venticia propiamente dicha, tejido conectivo, fibra esclerosado, elástico, de estructura laminada y rodeada de capa. La capa externa, tejido del órgano sin alteraciones, y esa zona se puede a veces calcificar, no hay problema. Y la capa intermedia, que es la cuticular, ¿no? La cutícula lisa de color blanco puede alcanzar hasta 10 milímetros, fiable, composición química semejante a la quitinosa y semipermeable para los coloides. Esto por microscopio electrónico vemos las capas. La primera capa es la adventicia, la más superficial. La capa intermedia, que es la capa cuticular, y la capa interna es la germinativa. El contenido son las vesículas hijas. La germinativa, que viene a ser la capa más interna, es una capa tiene de 15 a 20 micras, color amarillento, aspecto granuloso. De ello se desarrollan directo y netamente los elementos del hidátere, una composición abundante de glucógeno. Histológicamente es aspecto sincitial, plasmidio multinucleado. El contenido es el líquido hidatídico, ¿no? Sí, obviamente es un quiste que no se ha roto. Y también tenemos elementos formes, que es la llamada arenilla hidatídica, ¿no? Que vienen a ser los restos de coronas, ganchos que existen. El líquido hidatídico, obviamente, si es un líquido que no se ha roto, el componente, el 98% está formado por agua, ¿no? Confiere propiedades antigénicas, es transparente, la densidad es 1007 a 1012, un pH de 7.4. También, muy aparte de componerse de agua, también tiene vestigios de albúmina, grasa, glucosa y cloruro de sodio, ¿no? Siempre y cuando es un líquido que no está roto. Y lo que decía la arenilla hidatídica, pues es el resto, es decir, pues una zona donde hay coronas, ganchos, vesículas hijas que pueden estar pues estériles o no, ¿no? Es como una parte, un contenido de la basura de dicho parásito, ¿no? El cuadro clínico, chicos, generalmente es accidental, pero ¿no? Y a veces son asintomáticos, pero estos síntomas y signos dependen del tamaño del quiste, de la localización y sus complicaciones concurrentes que tengan dicho quiste. Obviamente, en cuanto a los síntomas y signos que va a haber
va a haber tos, va a haber expectoración, ¿no? Dolor torácico, hemoptisis en menos porcentajes. Es lo que va a haber rash cutáneo o odina matiforme dependiendo del tamaño del quiste hasta llegar a una reacción anafiláctica, ¿no? En algunos casos. Y el diagnóstico generalmente se ve los antecedentes epidemiológicos del paciente, el cuadro clínico, diagnosticarlo por una radiología o también tomografía, pero con una simple radiología podemos ya diagnosticar el quiste más los antecedentes epidemiológicos de dicho paciente y una ecografía, porque obviamente estamos en parte pulmonar, ¿no? Tenemos la obligación de pedir una ecografía de abdomen para descartar si es que tiene también una hidratidosis hepática y exámenes de laboratorio. Ahora, el diagnóstico radiológico depende del tamaño del quiste. Tenemos pequeños de menos de 5 centímetros de diámetro, medianos de 5 a 10, grandes de 10 a 20 y gigantes mayor de 20 centímetros. En un quiste no complicado, nosotros vamos a observar, es un quiste que no se ha roto, vamos a ver una opacidad homogénea, una forma ovalada o redondeada, lobulada, límites bien precisos de parénquima alrededor está aireado y el tamaño es de nodular a gigante, es decir, que vamos a observar así. Acá van a observar que tenemos en el emitórax derecho un quiste redondeado, de aspecto redondeado, circular, bordes bien definidos, una radiopacidad homogénea. Alrededor, el parénquima pulmonar está aireado. Este es compatible con un quiste hidratídico no complicado. A diferencia, si ustedes van en el lado izquierdo, que si bien es cierto hay una radiopacidad homogénea, ya no vemos los bordes, han perdido los bordes precisos que había, ¿no? Acá como que insinúa un poquito, pero no es tan preciso los bordes como acá. Y obviamente el parénquima no está tan aireado como en este lado, en el lado derecho, ¿no? Estamos frente a un quiste complicado del lóbulo inferior izquierdo. La diferencia entre uno y otro. Bien, nótense acá en esta lateral, miren chicos los bordes definidos de dicho quiste. Acá hay otro quiste gigante que obviamente está llevando al mediastino contralateral hacia el otro lado, no está comprimiendo el mediastino que se vaya hacia el lado derecho, ¿no? Comprime y con esto esa es una emergencia para operar a dicho paciente. En tomografías, vean, nótese los bordes bien precisos que tiene dicho quiste. La precisión que se tiene con una tomografía. Es un quiste hidratídico. Esta zona de la capa más externa es la adventicia. Lóbulo superior. Lóbulo inferior, lóbulo superior. Esta zona es el diafragma. La precisión de los quistes. Este es un quiste hidratídico complicado. Vean la textura, es algo parduzco. Las complicaciones obviamente que pueden dar dichos quistes es ante la ruptura, ¿no? Una ruptura bronquio que es inaparente, no se percata, ¿no? Nosotros conocemos también otra, la vómica que tiene pacientes que bota saladito, pueden ser serosos, que es inmediatamente, dependiendo del tamaño, pueden hacer un shock anafiláctico, o tardíamente, que es una siembra pleural, ¿no? Se rompe la cavidad pleural y de pleural hay una complicación que se rompe la cavidad pleural, eso es lo que sucede. Hidatitis heterotípica, que es un contexto en el cual va a infectarse más de dichas hidatidosis en el parénquima pulmonar. Puede esto invadir a vasos, ¿no? Si es que se complica más dicho quiste hidatídico, ¿no? Y puede ir obviamente a otras vísceras, ¿no? Como esófago, pericardio y hasta netamente pared torácica. Ahora, la ruptura espontánea es lo que nosotros conocemos como vómica, ¿no? Es una expectoración profusa de líquido quístico, pequeños fragmentos de membranas, ¿no? Como telitas, se
así te dicen los pacientes. Entonces, si dependiendo del tamaño, el paciente se puede morir, es decir, se asfixia, ¿no? Se inunda con su propio líquido, ¿no? A nivel del árbol bronquial, ¿no? Con el líquido del hidátide. Muerte repentina por una reacción anafiláctica en un 25% y obviamente los pacientes hacen infecciones secundarias, ¿no? Se comporta como un acceso pulmonar crónico o alrededor tiene también zonas de bronquiectasis, entonces el paciente se convierte en un tosedor crónico, ¿no? Al inicio de repente saca una flema mucosa y con el correr de los días, semanas, ya se va tornando purulenta, ¿no? Con rasgos de sangre, por lo cual el paciente empieza a tener también picos febriles, ¿no? Por lo cual recién va al médico. Al inicio va ido solamente a la botica. Y otros que a pesar de esto no tienen síntomas. Entonces, signos radiológicos, cuando se ha roto el quiste tenemos el famoso signo de cabalote, el signo de la media luna, signo del asa de canasta, del doble arco, del doble círculo, y signo de papel arrugado de pañuelo, ¿no? Generalmente los que no vemos, este es el signo de camalote. Esas jibitas que tiene alrededor vienen a ser las membranas, con un poco de líquido hidratídico. El signo de media luna no se ha vaciado totalmente ni ha resolvido el líquido, pero ya está roto. El signo del pañuelo, que obviamente está retenida la membrana, no hay líquido ya. Estos son generalmente los que se ven, estos tres. Se puede observar también dicho signo, que este es el signo, este viene a ser el signo de este es del asa de canasta, que también hay una ruptura con líquido, el del doble círculo, que obviamente están superpuestos los quistes, y del doble arco, que es este. Cuando vean un doble arquito en dicha zona, quiere decir que inminente ruptura, está por romperse. Es un quiste que no se ha roto completamente. Es como una muesquita que me está diciendo que se va a romper ya. Es el signo de doble arco, pero que raramente se ve. Generalmente se ve el signo de media luna, ¿no? El signo del pañuelo, que esto se ve más tomográficamente y que no se ve nada de líquido, ¿no es cierto? Y el camalote. Son los tres principalmente lo que se ven. Los otros signos de la salacanasta, de doble círculo, si es que son múltiples, se puede ver así, o el doble arco en caso de que ya haya inminencia ruptura. Entonces las infecciones pueden ser, ¿no? La venticitis por hacer pequeños microaccesos dentro del mismo quiste hidatídico. Puede ser un acceso perivesicular, ¿no? Dependiendo del tamaño del quiste, o sedación del parásito, que puede este quiste accederse y irse a cavidad pleural y romperse, ¿no? Otro es que dicho parásito puede pasar al resto de órganos vecinos. Si tenemos un quiste que esté ubicado en el lóbulo inferior derecho, puede hacer comunicación con el hígado, ¿no? Por el diafragma, o al revés, del hígado pase al pulmón, ¿no? Es decir, son migratorios. Puede ser hepatopleuropulmonar o hepatopleural, ¿no? Es decir, que tenemos un quiste hidatídico en hígado, ¿no? Grande, ubicado en el segmento 7 del hígado, y por el cual pues va a veces, algunas veces, puede pasar que debilita las zonas del diafragma y hace una comunicación y se ubica en la zona del parénquima pulmonar, y por ende va a ser un hepatopleuropulmonar. Y hepatopleural es cuando solamente va a llegar a la cavidad, más no ha agarrado nada del lóbulo inferior derecho, solamente la cavidad. Y hepatopleuropulmonar porque obviamente ya llegó el lóbulo inferior. Entonces, y es hepatopleuropulmonar. Y esta característica de dichos pacientes presentan bilioctisis, es decir, que cuando tosen, todos botan bilis. Al toser, la flema es bilis. Y ellos tienen característica de que están con ortopnea. Ellos duermen sentados, no pueden dormir echados, porque obviamente se aspiran con la bilis. No, esa es la característica de pacientes que tienen pues quistes hepatopleural o hepatopleuropulmonar, ¿no? Este es el famoso
imagen de camalote. El quiste está complicado, roto nivel, y acá hay unas pequeñas jibas que vienen a ser la zona de las membranas, ¿no? Un quiste hidatídico ya está aperturado, acá ya lo hemos abierto, hemos cerrado la zona de la fuga. Ahora van a entender mejor. Otro quiste hidatídico está con una fuga grande. Apertura del quiste. Los exámenes de laboratorio generalmente, antiguamente, o obviamente en un hemograma, como es una enfermedad de parásitos, pues vamos a ver eosinofilia, que es lo que se va a encontrar. Podemos saber en examen de esputo, si es que tenemos a la mano o no, para ver los escoles en el Nielsen o ganchitos de quitina y de carbín de Best, para confirmar obviamente el diagnóstico. Ahorita lo que está en boga son las pruebas inmunológicas. Generalmente hacemos ya la prueba de Western blot, ¿no? La que se utiliza, ¿no? El IDA-test, la prueba de ELISA que nos ayuda. Ya quedaron ya para la historia. Antiguamente se hacía otras pruebas como la del arco quinto, la prueba de Casoni, que eran intradérmicas para diagnosticar la hidatidosis. Ya eso ya quedó para la historia, ¿no? Que antiguamente se realizaba ese tipo de pruebas. No, actualmente estamos haciendo ya netamente la de Western blot. No, esto vamos a pasar pruebas de láser, ELISA, la que mayormente se utiliza con sensibilidad de un 95% y especificidad de 98 al 100%. Sin embargo, la sensibilidad para el pulmón es un 50-56%, con un 2% de falsos positivos. Lo que nosotros vamos a dar en el tratamiento, generalmente el tratamiento, todo, así como el micetoma, todo micetoma diagnosticado es micetoma operado, todo quiste es diagnosticado es quiste operado, pero hay algunas excepciones en las cuales nosotros damos tratamiento médico, ¿no? Y las indicaciones son cuando hay una siembra por ruptura espontánea o iatrogénea. De repente estamos operando un quiste gigante y de repente antes de tratarlo se nos rompe en nuestra cara y obviamente invade todo el líquido, se siembra. Excepcionalmente pacientes que ya tienen hidatidosis múltiple con contraindicación quirúrgica, ya han sido antecedentes de años anteriores que ha sido operado constantemente de quiste hidatídico, y generalmente damos albendazol, mebendazol, praziquantel. Generalmente el albendazol en una dosis de 15 miligramos por kilo día que se le da al paciente es bien tolerado, o sea, le damos 200 miligramos cada 8 horas o 300 miligramos cada 12 horas al paciente por 3 meses consecutivos, ¿no? Y si en caso no es tolerado, podemos darle praziquantel o el mebendazol, que está intolerable, pero son medicamentos mucho más caros. Pero casi la gran mayoría de pacientes tolera bien el albendazol, ¿no? Por el cual se le puede indicar. Ahora, el tratamiento quirúrgico que nosotros tenemos que hacer son 3 pasos que generalmente se usan para dicho paciente. La vía de abordaje, que puede ser una toracotomía abierta, pero también utilizamos VAS, toracoscopía. De toracoscopía usamos más para pacientes que tengan quistes pequeños. Ahí podemos realizar dicho procedimiento, pero si son quistes gigantes es mejor hacer toracotomía abierta, ¿no? En extremidad posterolateral derecho o izquierdo, donde esté ubicado dicho quiste. La extirpación del parásito, acá lo vamos a extirpar parásitos, vamos a tratar, vamos a hacer tratamiento de parásito, vamos a dar muerte al parásito en caso es una hidatidosis no complicada, vamos a punzar el líquido, vamos a retirar cierta cantidad, vamos a poner hipersodio por unos 10 minutos para matar al parásito y después aspirar y sacar ya la membrana hidática ya rota. Y el tercer paso, una vez que sigamos la membrana hidática, es tratamiento de dicha cavidad residual, en el cual vamos a cerrar las pequeñas fugas bronquiales que existen dentro de dicha cavidad quística, ¿no? Para que entiendan más o menos, ¿no? La que habíamos hablado, la técnica de Armand Mugon, que es la técnica del parto, que generalmente nosotros no realizamos dicha técnica por el tipo de tamaño de quistes, ¿no? Son de mayor tamaño, por el cual hay peligro de que se puedan romper, ¿no? Entonces, si son pequeños, dichos quistes nosotros los aislamos, y el aislamiento quiere decir que nosotros vamos a tratar una vez ubicado el quiste, vamos a aislarlo con dressing embebidos
en hipersodio, ¿no? Vamos a ir cortando con el electrocauterio poco a poco la adventicia y hasta que nos va a salir directamente el quiste enterito, ¿ya? Y después de que sacamos este quiste enterito, nos va a quedar esa cavidad residual y vamos a hacer la capitonaje. Es decir, nos va a salir acá el quiste enterito, un globito, un globo de agua. Tiene que salir entero y vamos después a tratar esa cavidad residual, cerrar las fugas y cerrarlo herméticamente, que es un capitonaje. A diferencia de la técnica de Barré, y ahí la de Barré, ¿no? En la cual es, y la de Pérez Fontana, esta de Barré, para cualquier tipo de quiste se aísla, como habíamos embebido en hipersodio, se inactiva el parásito, es decir, aspiramos el líquido y después ponemos hipersodio. Una vez que ya aspiramos nuevamente el líquido, abrimos, sacamos las membranas y tratamos la cavidad adventicial, ¿no? O sea, se cierra el capitonaje. Ahorita lo van a entender, chicos, con los dibujos. Es esto. Aislamiento de dicho quiste, acá está el quiste, aíslo con dressing bebidos en hipersodio para cuidar toda la zona de que no se vaya, preveniendo que no se me vaya a romper. Una vez que ubico ese quiste, que es no complicado, voy a preparar mi material para punzar, ¿no? Es un abocá, una llave triple vía, un equipo de neoclisis y mi jeringa para, acá ya se está punzando el dicho quiste. Voy a aspirar el líquido transparente o cristalino, el líquido de un quiste no complicado. Aspiro, imaginemos unos 300 centímetros cúbicos y ya agrego luego 300 de hipersodio, esperamos por 10 minutos para que maten al parásito y una vez de eso nuevamente aspiro todo el líquido, desinflo la membrana y aperturo dicho quiste para sacar la membrana ya desinflada, rota en este caso, ¿no? Es lo que vamos a hacer acá, ¿no? Acá ya estamos sacando dicha membrana y sale ya la membrana desinflada. Entonces este huequito es la cavidad residual. Esto es lo que voy a tratar. Acá es un quiste gigante. Esto, imagínense, en Armangón tiene que salir toda esta membrana intacta, o sea, un globo de agua grande. Entonces por eso no hacemos esa. Porque luego podemos agarrar, maniobrar con las manos y en nuestras manos se rompe el quiste. Esa es la de Armangón. Acá ya sale, la de Barret sale desinflada. Es las técnicas que mayormente hacemos. Entonces me queda este huequito que es, vamos a tratar la cavidad residual. Cerrar las pequeñas fugas y después cerrarlo herméticamente. Acá se empiezan a cerrar las pequeñas fugas bronquiales que existen y después de eso vamos a cerrar, hacer el capitonaje, cerrar herméticamente dicho hueco para que quede ya normal dicho pulmón, ¿no? Obviamente está central, por eso estamos haciendo capitonaje. Si de repente fuera muy periférico en la base, podemos dejarlo así. Y la técnica de velar de Pérez Fontana es parecida a la anterior, la de Barré, ¿no? Puede ser para cualquier tipo de quistes pequeños y medianos, se aísla todo. La diferencia entre la de Barré y velar de Pérez es que acá, chicos, se saca toda la adventicia. Pero la contraindicación de dicha técnica de velar de Pérez Fontana es que si no hacemos buena hemostasia de la zona que hemos sacado de la adventicia, en este caso, a las 4 horas nuevamente estamos reoperando al paciente por un hemotórax postquirúrgico. Entonces, por eso que no se hace mucho esta técnica, porque hay que quitar toda la adventicia. La adventicia, como ya habíamos mencionado, es un tejido que hay zonas de calcificación, zonas de necrosis que las puedes dejar y no pasa nada. Es un tejido inerte que no va a haber ningún problema. Entonces es mejor a veces dejar parte de la adventicia. Es por eso que se discrepa un poco de esta técnica, ¿no? Acá tenemos los quistes. Por ejemplo, chicos, esta es la imagen que si lo ven en la radiografía es la de el signo de, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama este signo, chicos? Que están superpuestos los quistes. ¿Se acuerdan, chicos? Doctora, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo se llama este signo? Que están superpuestos. Acá ven, mire, 1,
superpuesto uno del otro. ¿De acuerdo? Que vimos en los signos. ¿Se acuerdan? Signo de mano. A ver, lo voy a hacer pasar. ¿Se acuerdan de las imágenes cuando estaban superpuestos? Que generalmente nosotros no lo vemos mucho, raro ver, porque generalmente los quistes, no, como ya habló su compañera, generalmente son únicos. ¿Se acuerdan? Vamos a ver las imágenes. A ver. Doble círculo, creo. Exacto. Doble círculo para que vean, ¿se acuerdan? Porque el doble, están superpuestos. Este doble arco, ¿se acuerdan que les dije? Eso es cuando hay ruptura inminente del quiste. Está por romperse y eso es una emergencia. Pero este es el doble círculo. Están superpuestos, lo que vemos a continuación de lo que vimos acá. No, lo que vemos acá, ¿no es cierto? Están superpuestos. Es más, acá ya está este quiste está agarrando parte de la silueta, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ver. Y es raro ver. Es raro ver porque generalmente los quistes son únicos. Y acá hay otro quiste que a veces lo está tapando la zona de la silueta cardíaca. No, eso es lo que tienen que saber. Y generalmente, chicos, se diferencia el misotoma lo diagnostico con una tomografía. El quiste ciatídico lo puedo diagnosticar con una simple radiografía de tórax y obviamente los antecedentes epidemiológicos, ¿no? ¿Ves? Bien redonditos los quistes, bien precisos sus bordes. Esta es la estándar que se hace en una cirugía abierta, una toracotomía posterolateral derecha, y acá es el esbozo de los dos drenes, un dren anterobasal que rebosa sobre el diafragma y me va a drenar todo el líquido, y el póstero superior, que ese dren lo pongo en el ápice que me drena todo el aire, ¿no? Uno va para la parte de arriba y otro va en la base, se puede decir, del pulmón. Son drenes que generalmente en el primer y segundo día se retiran, ¿no? Los drenes, si no hay ninguna complicación, se retiran, y el paciente, si está estable, todo, no ha habido ninguna complicación, pues así como se toma el quinto y sexto día, se van de alta y no hay problema, ¿no? Salvo si el paciente de repente tiene antecedente de quiste hepático, de ahí ya pasa a cirugía general para que se opere, ¿no? Si es un quiste pequeño, como habíamos dicho, se puede realizar por VAX, por toracoscopía, ¿no? Y hay otro tipo de quistes gigantes, bilaterales. Otro tipo, antiguamente, cuando no había toracoscopia, si habían quistes que estaban ubicados en la periferia, se podía hacer en una cirugía, se operaban los dos lados, ¿no? O en la región submamaria se hacía la incisión, ¿no? Submamaria, ¿ves? Pues está con sus dos drenes, ¿no? Y se retiraban los quistes, ¿no? Esto es cuando no había toracoscopía, ¿no? Y se hacía, entre comillas, es estético porque es debajo de la mama, no hay problema. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? Para complementar con lo de sus trabajos que hicieron. Doctora, ese signo de doble círculo es siempre y cuando estén más de un quiste, ¿verdad, doctora? Claro, los múltiples. Cuando son los múltiples, ahí podemos ver. Ya, Y es, doctora. como te digo, es raro, ¿no? Porque a diferencia de otros, pues podemos verlos en hígado, por ejemplo, son de todos los tamaños, vas a ver quistes.
Doctora, ¿y en ese caso en los múltiples también suelen localizarse en el ápice? Perdón, en el lado inferior, doctora. Claro, generalmente en el labio inferior. Ay, ya, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ajá. Preguntas, chicos. Vamos a pasar al caso clínico. No, doctora. Ya, listo. Entonces vamos a ir al caso clínico. Creo que está. Está arriba, creo. ¿Qué? ¿Dónde está acá? Acá está.
Media pantalla, ¿no, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Bueno. Bueno, este es un paciente varón de 50 años con un tiempo de enfermedad de 8 meses, de presentar dolor torácico, disnea y desde hace 3 meses hemoptisis, más o menos una tasa en 3 oportunidades. Tiene un antecedente de tuberculosis hace 2 años, por 10 meses recibió tratamiento completo, es diabético, tratamiento con metformina, 800 miligramos cada 8 horas. Al examen físico, su aparato respiratorio y el murmullo vesicular disminuido en tercio superior del emitor izquierdo. ¿Qué diagnósticos, chicos, plantearían en dicho paciente que viene a la emergencia? Aspergilosis, doctora. Ya, ¿qué más? Si lo separa por síndromes, ¿qué síndromes habría? Síndrome doloroso. Ya, Disney. tórax, ya. ¿Y más? ¿Qué otro síndrome también habría? Hemorrágico. ¿Hemoptoico? Hemorrágico también. Hemotoico, claro, pero sería a descartar una anemia, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, Una ¿qué más? taza, dicen, ¿no? Claro, es una tasa que es más o menos 250 en 3 oportunidades, o sea, más o menos me ha sangrado como 750, dice. 3 veces ha hemotizado una tasa. Obviamente desde hace 3 meses, o sea, se puede decir que cada mes hemotiza una tasa. En 3 meses empezó el paciente a sangrar. Puede estar anémico, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro diagnóstico puedo descartar? Aparte de la aspergilosis. ¿Puede ser una tuberculosis, chicos? Sí, doctora, podría ser también. También podría ser. ¿Qué otra enfermedad podemos diagnosticar? Vamos para descartar, ¿no? Quiste diatídico también, doctora. Quiste diatídico también. Ya. Pero con todas esas observaciones voy a ir descartando. A ver. ¿Y hidratidosis por qué no puede ser? ¿Qué le faltaría más? ¿O qué le gustaría saber más del paciente? Para decir que es un... Antecedentes, doctora. Exacto, antecedentes epidemiológicos sobre todo, ¿no? Este paciente es de acá de Lima, de San Juan del Lurigancho, ¿no? Ya, entonces ahí vamos descartando la hidatidosis. La TB, ¿cómo la descartaríamos, chicos? Presencia de fiebre. Claro, tendría fiebre, ¿qué más? ¿Qué más Síndrome tendría? consultivo también, doctora. Exacto, consultivo, ¿no? Sudoración, ¿no es cierto? Y le pediría qué examen para descartar. Un cultivo puede ser. Prueba de esputo. ¿Perdón? Esputo. Esputo, ¿no? Prueba de esputo, ¿no? Becan esputo. Ya, descartamos la tuberculosis. Entonces, ¿qué exámenes auxiliares le pediría, chicos? Hemograma completo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más exámenes? ¿Qué otros exámenes yo pediría? Serología. Ya, serología. De repente un test de Western blot para descartar hidatidosis. Exacto. Una radiología. Bien. Tomografía, doctora, pero en este caso en especial. Claro, también. Ya. Entonces, en ese examen, a ver, en el hemograma, le pedimos el hemograma y hemoglobina me sale en 8 de hemoglobina, leucocitos 7000, bastones 0, plaquetas 250.000. Le pedimos una radiología. En una radiología vamos a ver un infiltrado intersticio alveolar en el tercio superior del emitórax derecho. Se ven aparentemente cavidades en dicho lóbulo superior derecho.
Le tomamos la tomografía y en la tomografía obviamente corroboramos que hay una cavidad con un contenido. Alrededor hay zonas de bronquiectasias con algo de parénquima pulmonar destruido, ¿no? Con fibrosis. Entonces es compatible con el signo de Monod en el lóbulo superior derecho, que es ¿qué diagnóstico es? Ya con eso, viendo la tomografía, es un Perfiloma. Escarcinoma. carcinoma o misoma pulmonar, ¿no es cierto? En dicha zona. ¿Y qué conducta voy a seguir, chicos? Después de que ya tengo el diagnóstico, es un misetoma. Doctora, sería ver si que el paciente Está es apto para resección pulmonar o no. Exacto, entonces voy a pedirle, ¿qué le voy a pedir? Voy a pedirle sus pruebas funcionales, su espirometría. Ya, entonces le voy a pedir, y le hago la espirometría y obviamente es que no, que está apto para cirugía. ¿Y qué le digo al paciente? Que se le va a operar obviamente en forma electiva, ¿no? Caso contrario, si yo tuviera un paciente que tiene, por ejemplo, un BF1 de 600 y una cavidad vital forzada de 40%, ¿qué le diría a ese paciente? que podría ser con el tratamiento convencional, conservador, algo así. Ya, pero con esas pruebas, claro, porque obviamente ya no se puede, ya perdió su chance quirúrgica porque están muy bajos sus pruebas funcionales, ¿no? Ojo, chicos, que eso tienen que ver dependiendo. Si yo tengo un paciente que tiene lesiones bilaterales, o sea, en ambos pulmones, supongamos que está comprometido más de la mitad del pulmón, entonces tengo la evaluación de obviamente la espirometría y obviamente decir al paciente siempre y cuando tenga alguna complicación y ver obviamente sus pruebas si están aptas o no para alguna resección quirúrgica. En este caso, este paciente tiene buenas pruebas funcionales, obviamente está con hemoglobina baja, pero obviamente se le va a dar un suplemento para que suba, porque para que esté alto para cirugía mínimo tiene que tener 10 de hemoglobina, si no, no puede entrar a cirugía, ¿no? Entonces este paciente si tiene un mesotoma en el lóbulo superior derecho, ¿qué voy a realizar? ¿Qué es lo que le voy a ofrecer al paciente? ¿Qué tipo de cirugía, chicos? ¿Qué le haría si tengo un mesotoma en el lóbulo superior? Voy a realizar una lobectomía superior derecha, ¿no? Eso es lo que le voy a decir al paciente que está con un problema, ¿no? De un mesotoma por el cual se tiene que, obviamente, operarse, pero de manera electiva, porque tiene hemotisis recurrente, ¿no? ¿no? En 3 meses ha hemotizado 3 veces. Entonces lo voy a preparar, le completo todos sus prequirúrgicos y ya una vez que ya completó sus prequirúrgicos, hasta que deposite también obviamente sangre, lo voy a llevar a cirugía y le voy a realizar una lobotomía superior derecha, porque según la tomografía solamente compromete el lóbulo superior derecho, más no otro lóbulo, ¿no? Por lo cual le voy a realizar dicha cirugía. ¿Alguna otra conducta, chicos? ¿O que les gustaría saber más del paciente o alguna duda que tengan?
Y lo que menciona después de la cirugía, darle, ¿no?, su medicamento para el dolor. Claro, después de la cirugía, o sea, el paciente Para cuando se opera, chicos, claro, dobla analgesia. El paciente sale, mi se toma, puede irse con su extraxona, 2 gramos, ¿no? Sale con tramal y ketoprofeno damos, tramal cada 6 horas, ketoprofeno cada 8, su antiemético, porque el tramal produce, pues a veces náuseas, vómitos, ¿no? Eso es de las reacciones adversas que tiene el medicamento. No, muy a pesar que, como le decía, el paciente le ponemos, el anestesiólogo le pone, se queda con catéter epidural para que le pasen pues petidina. En los primeros 2 a 3 días le pasan petidina o morfina, ¿no? Para ayudar a mejor la analgesia y el paciente pueda realizar sus ejercicios respiratorios, ¿no? Hacen espirometría para que obviamente mejore la ventilación, ¿no? En ese tipo de pacientes. Si está todo bien, normalmente lo tenés entre el primer y segundo día y ya el paciente está todo bien, no hace fiebre, nada, pues el paciente quinto o sexto día se va de alta sin ninguna otra complicación. En este paciente dedicado con metformina, ¿después de cuánto tiempo puede retomar su tratamiento para la diabetes? Ah, no, inmediatamente. Una vez que se opera el día siguiente, cuando pasan a hora ya empieza a tomar su medicación. Eso no interfiere. Cuando el paciente es diabético, durante la cirugía, obviamente el anestesiólogo sabe que es diabético y tiene que tener cuidado. Cuando está con la infusión, está con destroza, ¿no? Porque pueden hacer hipoglicemia, entonces se complica, ¿no? Mientras el anestesiólogo está viendo esa parte, entonces mientras estamos operando, el paciente obviamente, muy a pesar que está con ayunas, tiene que estar con destroza, no con cloruro, porque si no le hacemos una gran hipoglicemia al paciente, entonces se le pone destroza, ¿no? Entonces, inclusive en el postoperado inmediato, pues como todavía está en NPO, ¿no es cierto? Nada por vía oral. Entonces al paciente no se le pone cloruro como cualquier paciente que no tiene ningún antecedente. En este caso a él tenemos que ponerle destroza con sus electrolitos. Un paciente que no sufre de diabetes pues está con cloruro y electrolitos. Si el paciente es diabético si netamente destroza y se le pone insulina a escala móvil. En caso haga por el mismo estrés y el dolor pueden hacer glucosa alta, entonces se le pone escala móvil, ¿no? Con insulina, en caso se subiese su glucosa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, una consulta. ¿Y en este paciente se realizaría la embolización? No, embolización yo lo voy a hacer, ojo, solamente hago embolizaciones cuando el paciente ya no tiene chance quirúrgico, solo así. O sea, paciente que no tiene ya criterio para cirugía porque de repente sus pruebas funcionales son muy bajas, o sea, no se puede operar por nada del mundo porque es mejor una cirugía frente a una embolización. Entonces ahí yo le doy embolización, pero si tiene chance, tiene buenas pruebas funcionales, pues yo lo opero, ¿no? Hay en algunos países, lo que hacen ellos primero, antes de operar, solo embolizan. Entonces puede parar, sí, ojo, puede parar, pero para por un tiempo y nuevamente empiezan a sangrar. En algunos de los países, ustedes van a ver si revisan alguna revisión de algunos casos, allá en otros países le dan primero embolización, con eso lo para, y después si es que el paciente sigue sangrando, ya recién entran a cirugía. Pero el problema de embolizar, chicos, es como la sustancia que se pone para embolizar, hace que a nosotros para realizar como de por sí el paciente igual sigue sangrando en ese aspecto, nos dificulta con el medicamento que le ponen, ¿no? El medicamento, el embolizante que se pone hace que el pulmón se ponga mucho más duro y más sangrante.
y para el cirujano operar con esa embolización es mucho más tedioso porque nos sangra más. Es por eso que nosotros de frente, paciente, si tiene buenas pruebas funcionales, está apto para cirugía, pues opera de frente, ya no embolizamos. Solamente embolizamos en caso de que el paciente ya no tenga un chance quirúrgico, ¿no? Sus pruebas sean muy bajas y ahí se le ofrece la embolización. Antes no. Sí, doctora, ya entendí. Gracias, doctora. No hay nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, creo que no hay preguntas para empezar el otro caso. Parece que no, doctora. Bueno, entonces el segundo caso es un paciente, la paciente mujer de 15 años con un tiempo de enfermedad de 2 meses, natural de Huancavelica, presenta tos con expectoración blanquecina que con los días ha aumentado y con mal olor. A esto se agrega disnea al caminar y sensación de alza térmica, por lo que es derivada al Hospital Nacional Impulsional por emergencia con apoyo de cánula binasal con una frecuencia respiratoria de 22 por minuto. Al examen físico encontramos que el murmullo vesicular está disminuido en base de emisoras derecho y en los 2/3 de emisoras izquierdo. Ocultan roncos y sibilantes en ambas bases de ambos emitoras. Con esto, con esas molestias que tiene dicha paciente, ¿qué diagnósticos o síndromes plantearían en dicho paciente, chicos? Síndrome Bueno, tomando en disneico, cuenta, febril, doctora, doctora. Ya, síndrome febril, ¿qué más? Disneico, ¿no? El paciente está con cánula binasal, está con una frecuencia respiratoria de 22 por minuto. A ver, le doy una frecuencia cardíaca de 100 por minuto. Síndrome de distrés respiratorio podría ser, doctora. Claro, claro. Pero aquí más otro síndrome que quiero descartar. Y hay un compromiso parenquimal, ¿no es cierto? Porque dice que hay roncos y sibilantes, ¿no le llaman la atención? Ambos emitores. La telectasia. Neumotórax podría ser también. Neumotórax, ¿por qué? No, doctora. doctora, como la paciente presenta, bueno, pienso por su clínica y por sus antecedentes epidemiológicos, se podría pensar en una hidatidosis pulmonar, ¿no? Y como la paciente está con disnea, con insuficiencia respiratoria, se podría pensar también en un hidroneumotórax debido a la ruptura de repente del quiste. Ya, muy bien, doctora. ¿Qué más? ¿Habría compromiso pleuroparenquimal o síndrome pleuroparenquimal, chicas? Sí, doctora.
habría compromiso pleuroparenquimal, ¿no es cierto? Entonces, porque vemos que hay roncos y sibilantes, ¿no? Probablemente la doctora pues, puede ser una neumotórax, ¿no? Que se ha roto el quiste. Entonces, ¿qué diagnósticos serían? O sea, ya dijeron síndrome disneico, síndrome, o sea, el distrés respiratorio, ¿no? Agudo sería, ¿qué les gustaría preguntar a la paciente? Antecedentes, doctora, ¿no? Ocupación. Bueno, es estudiante de 15 años, vive en Huancavelica, Tiene mascota. vive en Acostambo, cría, ¿qué más? Le preguntaría que cría ganado, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, ella sí tiene ovejas, ¿no? En su casa, tiene perros. ¿Qué otra cosa le preguntarían a los pacientes, chicos? Falta. Y preguntarle qué es básico. Que ya más o menos hagamos el diagnóstico. ¿Qué preguntaríamos? ¿Qué falta ahí? Básico para tener preciso. ¿Qué falta preguntarle? ¿Se ha botado saladito? Ujú, sí he sentido ese sabor salado, ¿no? Exacto, se ha tenido, ¿no? Probablemente ha tenido una vómica, ¿no? Ha botado salir. La paciente dice, sí, he botado un día saladito con algo así de membrana, de así de cositas, te decía, ¿no? Entonces ha tenido una vómica. No. Entonces, esta paciente, entonces, ¿qué exámenes auxiliares pediría? ¿Y qué diagnóstico es? Perdón, ya con eso que les dijo, ¿qué diagnóstico es? Hidatidosis pulmonar, doctora. Hidatidosis. Cirrosis pulmonar, que probablemente sea complicada, ¿no es cierto? Sí, doctora, un quiste se ha roto. Porque La vómica. ¿qué es complicada, chicos? Cuando el quiste se ha roto y ha extravasado hacia el árbol bronquial. Claro, pero ¿por qué digo que es programa? Porque ¿qué ha dicho la chica? La sensación del mal olor, del sabor salado. Exacto, porque ha tenido vómica. Ajá, y por el sabor salado también. Exacto, doctora. Ya, entonces, ¿qué exámenes voy a pedir? Hemograma, doctora. Hemograma primero. Ya, ¿qué más? Radiología. Examen de Una esputo. radiografía. Serología, doctora. Ya. ¿Qué serologías voy a pedir? Ay, ay. Ay, ¿cómo era? Elisa o Western. Test de Claro. Western blot. El Western blot. Inmunoglobulina E también. Nivel de eosinófilos también, doctora. Bien, ¿no? Mm, Listo. Entonces, con eso, ya, entonces tiene una hemoglobina de 11, tiene leucocitos en 7000, tiene bastones 2, tiene eosinofilios en 5, plaquetas todo 300.000, tiene una glucosa en 90, una urea en 40, creatinina en 0.8. Toman una radiología, en la radiología vemos un signo
signo de camalote en la base del emitoras derecho. Y en el lado izquierdo vemos un infiltrado intersticial en todo el emitoras izquierdo. ¿Qué pedirían? ¿Qué dirían con esa imagen? Que hay aparte del quiste hidatídico complicado, ¿no es cierto? En el lóbulo inferior derecho. ¿Qué otro examen me ha faltado pedir, chicos? ¿Y el infiltrado qué piensan que es ese infiltrado? Quedarían Doctora, con... ¿aún no se le pide la radiografía, doctora? ¿O ya se le pide? No, ya se le parece, ya le dije, le describí que había una imagen en media luna en base del emitoras derecho e infiltrado en intersticio reticular en todo el emitoras izquierdo. ¿Qué estarían pensando? Una neumonía aspirativa. Claro, una neumonía que... Aspirativa. Exacto, una neumonía aspirativa. ¿Por qué? Porque obviamente ese quiste ha hecho que se rompa, ¿no? Como presentó su vómica y se ha aspirado del otro lado, ¿no? Entonces, tiene agregado una neumonía aspirativa. Entonces, eso es lo que se ve en ese tipo de paciente. Entonces, con eso, ¿cuál sería la conducta a seguir? La cirugía conservadora, doctora. Claro, o sea, lo que pasa, chicos, que cuando el paciente tiene un quiste que obviamente es obvio, cuando yo veo al paciente que es un quiste hidatídico y tiene roncos sibilantes, probablemente el paciente se ha aspirado del lado contralateral, en este caso del lado izquierdo, y en esos casos en ese momento yo no puedo operar al paciente porque está aspirado. No es el momento idóneo para operar. Primero tengo que enfriar ese cuadro, tengo que darle tratamiento. Entonces mi tratamiento, conducta a seguir, obviamente es una hidatidosis complicada en el lado derecho, más una neumonía aspirativa del emitoras izquierdo, y lo cual le tengo que dar tratamiento para esa neumonía aspirativa. Entonces yo tengo que darle una ciprofloxacina, y como es una aspirativa, que es generalmente es cubierto por nairobi, entonces le puedo dar una ciproclinda o ciproamica que me cubra dicha neumonía. Entonces tengo que esperar de que resuelva el cuadro de la neumonía aspirativa para recién ahí indicar al paciente operarlo. En ese momento yo no lo puedo operar de emergencia. Ahorita la neumonía aspirativa me impide realizar cualquier procedimiento. Es más, inclusive para operarlo electivamente tampoco, porque tengo que
terminar el cuadro de dicha neumonía aspirativa. Entonces el paciente se va a internar, vamos a dar antibióticos y por lo menos de unos 7 a 10 días darle tratamiento y que mejore y recién poderlo operar. Antes no lo puedo operar por el diagnóstico que tiene por el momento, ¿no? Entonces, ese paciente va a estar porque está con canon nasal, ¿no? Está un poco disneica y es todo por lo que he hecho esa neumonía aspirativa del lado contralateral, ¿no? Y por ende, chicos, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está faltando pedirle a la paciente que no le he pedido? La espirometría previa, Ya. doctora. Ya, pero muy aparte de eso, ¿qué otra cosa me falta? Broncoscopia. Sí. ¿Qué otra más le faltaría? ¿Qué examen? ¿Dónde se produce más el quiste hidatídico? Allá en el hígado. En IA, entonces, ¿qué tengo que pedirle? Una ecografía abdominal. Claro, una ecografía hepática. Una ecografía hepática tengo que pedirle porque tengo que descartar que tenga pues quistes en hígado también. Entonces eso es lo que yo tengo que pedirle al paciente para que obviamente mejore, ¿no? Mejore en cuanto a su tratamiento antibiótico, ¿no? Ahora le toman la ecografía de hepática y bueno, la ecografía sale normal, entonces no tiene quiste hepático hidatídico, ¿no? Entonces el paciente solamente lo que tiene que hacerse es esperar que mejore el cuadro de la neumonía para recién operarlo y se le va a brindar, pues obviamente se le va a hacer dependiendo del tamaño y lo que se encuentre en sala de operaciones, realizar una quistectomía o dependiendo del diámetro, realmente está comprometido todo y se pide mala cavidad, se puede hacer una lobectomía, pero eso ya obviamente se lo ve ya en sala porque es un quiste complicado. Doctora, y si se le encuentra quistes también en el hígado, ¿Cómo, perdón? pero caso contrario, si se le encontrara en su ecografía hepática que se le realizó, compromiso también en el hígado, en este caso, ¿cómo sería su abordaje? Ya, en ese caso, o sea, ya una vez que esté diagnosticado, pues en primer lugar se opera del pulmón una vez que, ¿no? que pase su tratamiento de la neumonía aspirativa. Se opera del pulmón y después ya pasa a cirugía general para que lo operen de la parte hepática, ¿no? Cirugía general, en general te piden, pues ellos te piden tomografía de abdomen, ¿no? Pero a veces como ecografía ya si de repente tiene quiste, depende en qué lóbulo, en qué segmento o lóbulo esté, generalmente se encuentra en el lóbulo en el 6 o el 7, entonces se pide, como ya tiene sus prequirúrgicos, ya pasa de ahí una vez que se lo opera, ahí inmediatamente pasa para que lo operen en cirugía general. ¿Inmediatamente o después de cuánto tiempo mínimo, doctor? Por lo menos que después de operado unas pasadas las 2 semanas. Gracias, doctor. Doctora, una consulta. El quiste complicado suele coincidir con, o sea, ¿cómo podría preguntar? O sea, este quiste complicado suele coincidir
bueno, la probabilidad es mayor para que esté comprometido hacia otro órgano. ¿Suele coincidir ambas? Ah, o sea que complicado que tenga aparte hidatidosis hepática, ¿a eso te refieres? Sí, doctora, que se haya movido, se haya trasladado hacia el hígado. Ah, ya, o sea que haya una hidatidosis, o sea que compromete tanto el hígado como el pulmón. Sí, doctora. Ah, ya, pero, o sea, que haya una, ¿Probable? yo hablaba de la hidatidosis migratoria, que sea una hidatidosis que sea hepatopleuropulmonar, ¿a eso te refieres? No, sino que es más probable que, por ejemplo, la hidatidosis complicada coincida justamente el hecho que se desplace hacia el hígado. Ah, no, o sea que lo que pasa es que la etidosis complicada tiene mayor predisposición a que sea, que también el paciente tenga hepático, pero eso es en un 50% solamente. O sea, no necesariamente el paciente que tiene una etidosis pulmonar necesariamente tiene que tener, o sea, sí o sí debe tener un quiste hepático. Ese es un 50%, sí, 50-50 es en realidad. Ay, Que doctora, tenga quiste complicado, hepático. o sea que, por ejemplo, doctora, en este caso se le complicó el quiste, ¿no? Bueno, es un quiste complicado y se le hace sí o sí la ecografía abdominal cuando hay un quiste complicado, doctora. No, 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 es que tú sabes, por la definición que donde se forman mayormente los quistes hidatídicos es en el primer filtro es el hígado. Entonces tú se puede decir por regla, si tú tienes un quiste hepático, también tienes que descartar si es que tiene una hidatidosis hepática. Entonces tienes que tomarle por regla una ecografía abdominal, ¿no? Porque si no, solamente ves la parte pulmonar y de cada un tiempo ves y también tuvo un hepático. Entonces, no, entonces ya estás ahí en el hospital, pues le tomas una ecografía para descartar y de ahí, como dice el caso de nosotros, ya una vez que tiene ese quiste en pulmón, pues si es que tuviese hepático, pues pasa a cirugía general para que ya lo operen el resto. Porque también ese quiste hepático se puede complicar y puede crecer más y tiene mayor complicación al paciente. Sí, doctora, lo entendí, doctora, gracias. Doctora, cuando Doctora, el paciente y llega con las el paciente, manifestaciones Cari, espera. Doctora, si el paciente tiene lo que es gracias. un doctora, De fresa, no se puede creer. primero se trata ello y luego o sea, se tiene que drenar para luego hacer la quistemia. ¿Cómo? No entendí tu pregunta. Si el paciente tiene lo que es un líquido en la pleura, ¿no? ¿Se tiene que drenar ello y luego la cirugía o cómo sería? Claro, si es que el Sí, quiste se rompe a cavidad pleural, tienes que colocar un dren. Claro, ahí sí le pones un dren y probablemente si ya lo tiene días, como esta paciente que puede haber ocurrido, pero no es el caso de la paciente, si tienes un derrame pleural, obviamente vas a colocar un dren y va a salir de repente en piema. Y mientras no se limpie, no puedes operarlo. Tiene que estar limpio para recién operar al paciente. En ese aspecto sí. Doctora, mi pregunta era respecto, por ejemplo, cuando el paciente llega y se le saca una radiografía de tórax, o mejor dicho, ¿cuál sería el orden de los exámenes, ¿no? Primero, según la clínica, se le saca la radiografía de tórax y si en este caso se ve pues los signos característicos de la hidatidosis, ya es necesario sacarle el gol estándar que sería el test de Western blot. Sí, si ya es mandatorio, sí, le haces Western blot, ¿no? Ya si ya estás eso, pero eso más que todo para documentar, chicos, porque a veces por la sintomatología del paciente, por ejemplo, Obrador de la Sierra, ¿no?
cría ganado, otra cosa, ya está cantado el diagnóstico, ¿no? Más que todo es para documentar, ¿no? Y obviamente tienes que ponerle las pruebas, ¿no? Y si ya tú deseas, de repente más exquisito, pues le pides una tomografía, pero con una simple radiografía de tórax ya tú ya tienes el diagnóstico cantado. Entonces sí se le pediría igual, ¿no, doctora? Sí, igual que la ecografía que tienes que pedir, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, doctora. Doctora, en este caso de la paciente, ¿cómo sería su tratamiento médico coadyuvante después del tratamiento quirúrgico? Después de eso, obviamente, como está con los antibióticos, la cipro, la clinda, que le vas a dar, ¿no? Con la neumonía, después ya para el postoperatorio le puedes continuar con la ciprofloxacina, solo ciprofloxacina, dosis plenas, sus analgésicos también, porque igual, chicos, las cirugías pulmonares son cirugías grandes, entonces siempre en todo tipo de cirugía pulmonar tienes que dar doble analgesia, ¿no? Porque a veces algunos hacen atelectasias, entonces también aparte hacen espirometría incentiva, ¿no? Hacen ejercicios respiratorios para evitar que hagan dichas atelectasias, ¿no? Igual a ese paciente se le va a poner 2 drenes. Todos los pacientes en cirugía pulmonar salen con 2 drenes, ¿no? Y que se sacan en el primero y entre el segundo día si es que no hay ninguna complicación, ¿no? Porque alguna de las complicaciones a veces de la cirugía es que se puede reaperturar o de repente el paciente no, el pulmón no expande completamente. Eso más pasa en pacientes que tienen quistes hidatídicos, sobre todo tienen quistes de larga data, que son quistes súper gigantes, ¿no? Entonces a veces cuando le haces la resección, a veces no llega, el pulmón tanto tiempo estaba colapsado que no llega se puede decir, a llenar toda la cavidad torácica que queda, ¿no? Después de sacado extirpado el quiste, ¿no? Entonces a veces me queda una cavidad de tanto tiempo que he estado colapsado el pulmón, queda entre comillas chiquito, entonces no llena completamente y eso con el tiempo lo va a llenar, ¿no? Entonces me va a quedar a veces en algunos casos queda una cavidad, ¿no? Dependiendo del tamaño, ¿no? Una cavidad que con el tiempo, si es que no se infecta, no hay problema, pero hay algunos pasan de que esa cavidad como queda residual, no lo llena completamente el pulmón, se puede infectar y hacer un empiema. También a algunos ha pasado eso, ¿no? Entonces eso también hay que dar. Entonces lo que nosotros hacemos para ayudar a llenar más rápido, utilizamos a veces los frascos tienen una succión continua para ayudar a que jale y expanda más rápido el pulmón y crezca un poquito más el pulmón, ¿no? Dale chance que crezca más rápido
y que pueda llenar un poco más esa cavidad que queda, no residual, ¿no? Porque a eso a veces pasa en algunos pacientes que tienen quistes gigantes y el pulmón que sobrante es un pulmón chico y a veces queda con la cirugía que tú haces, sabes que dicho quiste hace que sea pequeño, no complete toda esa cavidad, entonces tienes que tener cuidado en que esa cavidad se pueda llenar, ¿no? Estar alerta de que pueda ser pues un problema de fiebre en ese aspecto, ¿no? Entonces hay que pensar que puede ser por eso, ¿no? Que se infecte dicha cavidad. Eso tener bastante cuidado en ese aspecto. Doctora, una consulta. La presentación de tos con la expectoración blanquecina, bueno, ¿sigue en ese orden y termina con la alza térmica, o sea, con la fiebre? Sí, sí, ¿Sigue en esa orden? O sea, presencia de claro, tos, expectoración ajá, blanquecina, el claro, aspecto de mal olor y eso, la ajá. disnea, termina con la alza térmica siempre. Sí, sí, lo que pasa es que al inicio recién se rompe, si el paciente se da cuenta, bueno, va a sentir la vómica y los días posteriores va a tener solamente tos y un poco de flemita, pero va a tener una flema tipo mucosa, ¿no? Y ustedes saben que con los días, semanas, eso es lo que era mucosa por reacción inflamatoria por la misma reacción inflamatoria que hay, se va a tornar purulenta. Y y ya empezar a cambiar de tonalidad o características dicha flema, va a empezar uno a tener fiebre, ¿no? Ese es el orden que va a tener, ¿no? Fiebre, ¿no? Y obviamente como ya es purulenta, también tiene obviamente mal olor, ¿no? Entonces ese es obviamente historia natural de la enfermedad, ¿no? La evolución. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Duda? Doctora, entonces en este caso, en la paciente, la disnea que presentaba era más por ese infiltrado de casi todo el pulmón izquierdo que de repente una rotura hacia la cavidad pleural, ¿cierto? Claro, claro, ese es claro. Y obviamente también ayuda en algo, ha ayudado también esa disnea, también es lo que se ha roto, ¿no? Pero hubiera sido mucho más aparatoso si a veces se aspiran chicos de ambos lados, o sea, se rompe el quiste y alrededor de dicho quiste hace una neumonía, se dice periquística, ¿no? Una neumonía infiltrativa, o sea, se aspire en el mismo pulmón, del mismo lado donde está el quiste, y aparte se aspire el otro lado. Eso es más catastrófico, ¿no? Pero sí, esa línea ha sido más por la neumonía aspirativa, ¿no? Porque yo les he dicho que el quiste que tiene en el lado derecho es el signo de media luna, ¿no es cierto? Solamente está en el quiste, se ha roto, pero no se ha vaciado. Si se hubiera vaciado, entonces ya hay otra complicación, entonces ahí tendría más disnea. Ahí sería distinto. ¿Alguna otra pregunta?
Preguntas, chicos, dudas. Creo que no, doctor. Bueno, chicos, entonces terminamos y ya estamos volviendo nuevamente porque nos